jornada. Vemos la siguiente diapositiva, que es precisamente la actualización del panorama internacional. Se mantiene en 32% la proporción de casos confirmados en los últimos 14 días a nivel mundial, es decir, una tercera parte de los casos son los que se encuentran en la fase activa de la pandemia y continúa en 51.4 o un poco más de 51% la cantidad o la proporción de casos en la región de las Américas y vemos cómo sigue disminuyendo la región de Europa, en la cual ya desde por lo menos unas 10 días, casi 2 semanas, varios de sus países se encuentran ya en la fase descendente de sus curvas epidémicas. No así la región de las Américas, específicamente de México, Centroamérica y Sudamérica, en donde estamos todavía en las fases iniciales de la epidemia para cada país y que además, en función de los resultados que ha tenido la Jornada Nacional de Sana Distancia, por ejemplo, en el caso de México, pues esperamos no solamente haber contribuido a aplanar la curva, sino que además esta sea por un tiempo más prolongado, pero sin la magnitud de carga de enfermedad que permita la atención eficiente de los pacientes. En la siguiente diapositiva vemos precisamente las cifras para el día de hoy, 27.634 casos confirmados al día de hoy. Sin embargo, son 7.149 los que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, lo que igual representa la epidemia activa en México. Así también se actualiza la cifra de defunciones a 2.704, las que se han confirmado con prueba de laboratorio a SARS-CoV-2. Por esa misma prueba también han salido negativas 65.807 personas que se realizaron la prueba, lo cual es una cantidad bastante importante, es prácticamente 2 veces y media la carga de confirmados. Y bueno, hoy día superamos los 110,000 personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio y que han podido tener esta atención para descartar por un lado y por otro lado recibir la atención médica correspondiente a tener una infección respiratoria aguda. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de la carga acumulada, es decir, el total, 27.634 casos, cómo esta carga se distribuye en el territorio nacional y podemos ver cómo ahora se suman también nuevos estados a este color rojo intenso que nos habla de que superan los 250, 500 casos ya confirmados en cada una de estas entidades y ya son pocas las entidades federativas que tienen menos a este rango de carga confirmada. En la siguiente diapositiva podemos precisamente ver cómo se ordenan en forma descendente por entidades federativas para que ustedes puedan rápidamente identificarlas y damos los números totales para cada columna. La siguiente diapositiva es una gráfica similar, pero ahora solamente registra los casos confirmados en los últimos 14 días, es decir, cómo se está comportando la carga de enfermedad, la cantidad de casos confirmados activos en la epidemia en México. Y aquí también podemos ver, aunque no hay muchas entidades federativas en color rojo, sí hay algunas más que se empiezan a pintar en color naranja, lo cual es estar ya entre una escala entre los 101 y los 250 casos, y en la medida que la epidemia en México vaya avanzando, veremos cómo de manera también asincrónica, porque hemos hablado que la epidemia en México no se va a presentar en una sola semana en todo el país, sino se va a presentar en diferentes semanas, dependiendo de cómo haya iniciado la transmisión, qué tan efectivas hayan sido las medidas de la jornada de sana distancia y en su momento cómo se esté lógicamente llevando a cabo las actividades de mitigación, que en su momento podremos ver cómo se va presentando los picos epidémicos en las diferentes entidades federativas. En la siguiente diapositiva podemos ver también este orden. Aquí estamos todavía con cargas de enfermedad, es decir, cantidad de casos confirmados, por lo que siempre hemos tenido a la Ciudad de México y al Estado de México prácticamente al frente, dado también su gran cantidad poblacional en relación a otras entidades federativas en el país. Sin embargo, en la siguiente diapositiva podemos ver sí un mejor comparativo entre las entidades, porque ahora las vemos por
tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes. 5.59 es la tasa de incidencia para los últimos 14 días a nivel nacional, y siempre hemos llamado la atención de que las entidades que tienen los colores más oscuros son las que en su momento presentan la mayor transmisión y afectación, en este caso en la población, y vemos que este mapa de alguna manera se ha mantenido dentro de esas escalas, al menos en la última semana, ¿no? Se resaltan las entidades federativas como Quintana Roo, Campeche, Tabasco, en el noroeste, la Baja California Sur, Sinaloa, y lógicamente en el centro destacan el Estado de México, la Ciudad de México y otros estados aledaños que empiezan ya también a tener colores un poco más intensos. En la siguiente diapositiva veremos precisamente que en este caso continúa a cabeza la Ciudad de México, no solamente por la población, sino también ahora por la tasa de incidencia acumulada, es la que tiene la mayor, recordando que la incidencia nacional es de 5.59, dependiendo de la entidad federativa, podemos llegar a tener hasta un 20.5 hasta tasas de incidencia inclusive por debajo de 1, como son algunas entidades que todavía las presentan. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de las defunciones por fecha de ocurrencia. Vemos cómo hay una tendencia ascendente, por lo menos marcada, hasta el 26 de abril, en la medida como se vayan descartando o confirmando las defunciones que aún son sospechosas, que son aquellas que están en las barras naranjas claro, pues esta tendencia podrá continuar afianzándose de esta manera o veremos algún cambio en las mismas. Son 234 las defunciones sospechosas que todavía podrían sumarse a las 2.704 confirmadas. En la siguiente diapositiva vemos la distribución ahora por entidad federativa e igualmente podemos ver qué entidades federativas concentran la mayor carga de defunciones, están en orden descendente, pero también además podemos ver cuáles son aquellas que podrían incrementar el número de defunciones, dado que tienen todavía estas porciones de barras naranjas claras con defunciones sospechosas que pudieran en las siguientes 24 o 72 horas confirmarse. En la siguiente diapositiva vemos la curva epidémica de los casos confirmados y sospechosos por fecha de inicio de síntomas. Hemos estado recalcando todas las noches cómo la tendencia continúa siendo ascendente, se enmarca y cuando la vemos en su momento las barras apiladas, independientemente del color, vemos que esta tendencia todavía no disminuye, sabiendo que muchos de estos casos sospechosos pasarán a ser en su momento parte de los casos confirmados en la medida que vayamos avanzando los días y en la medida que también los resultados de laboratorio de estos casos sospechosos continúen emitiéndose, ¿no? Entonces, aquí vemos, lógicamente, esta es una curva que concentra la carga de todas las entidades federativas, no representa solamente alguna región, una parte de ellas, representa a todas y entonces en la medida que otras entidades federativas empiecen con sus arranques epidémicos, pues entonces lógicamente esperamos que esta curva nacional continúe en su momento incrementándose. En la siguiente diapositiva vemos la carga acumulada. Para el día de hoy son 1.609 nuevos casos confirmados, los podemos ver en la última barra de color naranja en la parte inferior, lo cual representa un 6.2% de más carga confirmada en relación a la cantidad que se tenía ya el día